La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene una disputa aparte con su vicepresidente Michel Temer. Veamos en el siguiente informe 4 historias de vicepresidentes que asumieron el mando de sus países. Fernando Henrique Cardoso y Luis Ignacio Lula da Silva tuvieron relaciones insustanciales con sus respectivos vicepresidentes, haciendo olvidar que las crisis, las enfermedades o las tragedias pusieron en 4 ocasiones a los segundos en el sillón de mando en poco más de 6 décadas. El recuerdo de esos episodios afloró sin embargo con la actual batalla entre Dilma Rousseff y su vicepresidente Michel Temer, que prepara un gabinete en espera de que la mandataria sea destituida por un juicio de impeachment en el Senado. 2 vicepresidentes llegaron al poder antes del golpe de Estado de 1964, cuando el presidente y el vice eran elegidos en comicios separados y no en planchas únicas. En 1954, cuando Getúlio Vargas se suicidó en el Palacio Ducatete, en Río de Janeiro, fue reemplazado por su vice, Café Filho, quien abandonó el poder el año siguiente por motivos de salud. Posteriormente, en 1961, el vicepresidente Jânio Quadros se encontraba en China cuando le llegó la noticia de que el presidente João Goulart había renunciado. Años más tarde, en 1985, tras la salida militar del poder, se convocaron elecciones indirectas que eligieron a Tancredo Neves como presidente y a José Sarney como vicepresidente. Pero Neves nunca llegaría a instalarse en el Palacio de Planalto en Brasilia. La víspera de su asunción, tuvo que ser internado por una hemorragia intestinal y ya no saldría del hospital, donde falleció 40 días después. Finalmente, en 1992, el vicepresidente Itamar Franco sustituyó a Fernando Collor de Mello, apartado del cargo por la apertura de un juicio de destitución impeachment, originado tras denuncias de corrupción. Collor renunció casi 3 meses después, cuando el Senado se aprestaba a declararlo culpable, situación que le impidió ejercer cargos electorales durante 8 años. Actualmente, el mecanismo de impeachment volvió a ser activado el 17 de abril de 2016 por la Cámara de Diputados, que transmitió al Senado un pedido de destitución de la presidenta Rousseff, acusada de manipulación de las cuentas públicas. Bueno, antes de ir a esta situación entre el vicepresidente Michel Temer y Dilma Rousseff, comentar un poco lo que fue la votación de ayer, ¿no? Bueno, fue por supuesto llamativa, con invocaciones a Dios, a la familia, a los hijos, a la tía, pero también hubo la invocación a quien fue el jefe de la represión durante el gobierno militar, condenado por torturador. Sí. Entonces han llegado ya quejas a la Fiscalía General de la Nación para que actúe contra ese parlamentario. Claro, que invocó, no me acuerdo el apellido, pero era un coronel condenado judicialmente por torturas y se cree que habría participado en las torturas de la propia presidenta Rousseff. Y este sujeto lo reivindica, no reivindicó solo a los militares del 64, que ya era suficientemente malo, estaba reivindicando un golpe militar contra un gobierno democráticamente elegido. Reivindicó explícitamente a un torturador condenado judicialmente. Y ese es el punto. Se habló de cualquier cosa menos de los cargos contra Rousseff, ¿no? Y le dedicó su voto a este militar condenado. También hay otro caso de una de las parlamentarias que votó también esta tarde y le dedicó el voto a su marido. Su marido fue detenido al día siguiente, estaba procesado en un municipio de Brasil. Bueno, 60% aproximadamente de los congresistas que votaron el día de ayer o antes de ayer o están siendo investigados o ya han sido acusados formalmente por cargos criminales, incluyendo el presidente de la propia Cámara, ¿no? Eduardo Cunha. Sí, y ahora está Temer ya a la expectativa, incluso hablaba el diario Globo que ha tenido una reunión el vicepresidente Michel Temer con el ex candidato Aécio Neves y el jefe del equipo económico que tuvo Aécio Neves para su campaña cuando perdió con Dilma por poco y no hace tanto. Y lo que le propone Neves a Temer es que de inmediato, con la primera votación en el Senado, organice un equipo económico que no asuma como que es transitorio, sino que ya lance una serie de medidas porque considera que así le va a dar inestabilidad, le va a dar estabilidad al país, que no va a ser ministro de Economía este jefe de campaña en temas económicos porque no quieren arriesgarse tampoco el partido opositor a poner la cara en ese momento, pero ya se están adelantando algo que, bueno, todavía no ha ocurrido, ¿no? Pero nuevamente, lo que se está pidiendo son políticas de ajuste fiscal y política monetaria en el sentido de elevar tasas para reducir la inflación.
Eso puede efectivamente ser eficaz para reducir la inflación y para estabilizar la economía y generar crecimiento a mediano plazo. Son impopulares. Pero los próximos 6 meses a un año, la situación económica de la población va a empeorar. Y eso con un gobierno cuya legitimidad es francamente cuestionable. Y además donde vas a tener a un PT en la oposición con todavía mal que bien un 20% de aprobación en el caso de su principal líder Lula, movilizando sindicatos contra estas medidas que ellos intentaron imponer desde el gobierno, pero recularon. Vas a tener congresistas que no van a querer ser asociados con medidas impopulares. Temer se puede atrever porque Temer no piensa ir a las elecciones del 2018, según propia confesión, pero sus congresistas probablemente sí quieran reelegirse y probablemente no quieran ser asociados con medidas impopulares. Y los propios empresarios que han pedido este tipo de medidas, hay que recordar en Brasil, y eso antecede al PT, los grandes empresarios son mercantilistas, han vivido bajo la protección y los subsidios del Estado, y esas políticas de austeridad implicarían reducir esos subsidios, tal vez reducir la protección para ser más competitiva de la industria, no en busca de austeridad, sino en busca de eficiencia económica. Y ahí los empresarios se van a dividir, no todos van a apoyar ese tipo de políticas. Entonces, la situación a futuro es de pronóstico reservado, destituyan o no a Dilma Rousseff. A más de 60.000 millones de dólares llegó la emisión de bonos argentinos, sobrepasando la oferta inicial, y han sido considerados por los economistas como el mayor monto para este tipo de operaciones en su historia. Luego de más de una década de ausencia en los mercados internacionales de deuda, Argentina superó todos los pronósticos de los especialistas. No solo consiguió los 15.000 millones de dólares que buscaba para pagarles a los holdouts y financiar el gasto público, sino que recibió ofertas por hasta 67.000 millones de dólares, casi 4 veces y medio más de lo que esperaba recaudar. Según el ministro argentino de Hacienda, Alfonso Pratgay, se trata de la demanda más grande de la historia en un mercado emergente y está entre las 20 más grandes de la historia para una emisión de deuda. De acuerdo con la prensa local, el 65% de las ofertas provino de inversores de Estados Unidos, mientras que un 14% del Reino Unido, un 8% del resto de Europa, 6% de América Latina, 5% de Asia y 2% de Australia. Hay demanda por más de 60.000 millones de dólares por el bono que está ofreciendo Argentina y cuyos precios va a cerrar esta tarde. Esta es la demanda más grande de la historia para un bono o para una acción de un gobierno o de una empresa de mercados emergentes. Está posiblemente entre las 20 más grandes de la historia para una emisión en general. Para un país que todavía hoy está en default, es realmente impresionante que hayamos pasado tan rápido de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo. Tal como había anunciado desde un primer momento, el Poder Ejecutivo emitió bonos a 5, 10 y 30 años de plazo y además agregó por solicitud de los inversores otro a 3 años de plazo. Pronto se conocerá la tasa de interés que pagará por cada uno de los bonos. En el mercado internacional, el interés de los inversores por Argentina es cada vez más evidente, sobre todo en un contexto global de tasas aún bajas y en el que países emergentes que antes eran gigantes como Brasil han perdido todo su atractivo para los inversionistas. Una pausa y al volver. Nueva York está votando, día decisivo entre los republicanos y los demócratas.